Este era un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos, tres amigos inseparables desde la infancia, llamados Lucas, Carolina y Alejandro. Todos tenían 19 años, juntos habían asistido a la misma escuela, y compartían una pasión inusual por las exploraciones urbanas, buscando adrenalina, muchas otras emociones y aventuras en lugares abandonados y con historias que podrían poner a temblar a cualquiera. Un día, mientras buscaban su próximo destino, escucharon hablar de una mansión antigua y abandonada en las afueras del pueblo. Era una casona de al menos 3 o 4 siglos de historia. Nadie se explicaba cómo seguía en pie aún así. Según los rumores, estaba infestada de fenómenos paranormales y otras cosas inenarrables. Era conocida como la Mansión de los Descarnados, pues muchos contaban que al pasar cerca del lugar, lograban escuchar gritos desgarradores y que te congelaba hasta la médula, pero también se decía que era hogar de brujas que hace mucho tiempo habían ofrecido sus almas y corazones ajenos al maligno. Sobre todo se tenía bien sabido sobre algunas desapariciones de infantes que algunas voces se atrevían a relacionar con esa mansión y lo que ahí yacía. Intrigados por la perspectiva de vivir una experiencia verdaderamente aterradora, decidieron investigarla por sí mismos, graso error. La noche era oscura y tormentosa cuando los tres amigos llegaron a la mansión. La casa se alzaba majestuosamente ante ellos, tétrica e imponente, con sus ventanas rotas y su fachada en decadencia, además de los siglos de historia, las historias que guardaban sus paredes y todo lo que implicaba, claro que imponía respeto y mucho miedo. Se adentraron con cautela, sus linternas iluminaban el camino mientras avanzaban por los pasillos polvorientos y escaleras crujientes. A medida que exploraban el interior, comenzaron a sentir una presencia escalofriante. Los objetos se movían solos y extraños murmullos resonaban en el aire. Incluso comenzaban a escuchar susurros que cada uno de los tres visitantes juraban que los habían llamado por sus nombres y con sus rostros de confusión que expresaban ya ese temor de no entender la situación. Ellos solo querían sentir esa adictiva adrenalina que lo desconocido te hace sentir, pero nunca advirtieron lo que estaba por venir. Ya lo que se manifestaba a su alrededor era suficiente para hacerlos sentir que cada jalón de aire era más pesado que cuando recién habían entrado. El miedo era tal que ya no los dejaba respirar con facilidad. Aún así, su curiosidad, valentía o tal vez la falta de sentido común los impulsaron a seguir adelante, pensando que todo era parte de una sugestión, de esa atmósfera espeluznante que tanto habían buscado. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la mansión, en aquella casa horrible, los fenómenos paranormales se volvieron más intensos y amenazantes. También sus linternas comenzaban a fallar, como si las baterías estuvieran por terminar. Ya no era solo sugestión, ya no eran solo casualidades, ya no era solo el viento o algunos insectos. Puertas que se cerraban con fuerza, sombras que se movían rápidamente y escalofríos que recorrían sus espaldas. La enorme casa parecía cobrar vida. Comenzaron a darse cuenta y lo sabían, no era un error, lo sabían aunque todavía buscaban darle lógica a todo lo que sucedía a su alrededor. De alguna forma entendieron. Se dieron cuenta de que habían despertado algo siniestro en ese lugar. Pronto Carolina fue la primera en meter más nerviosismo ante la desesperante situación y también en el grupo, pues le decía a sus dos amigos que ya no quería seguir más tiempo en ese lugar, porque presentía que algo malo podía pasar. Lo sentía en cada poro de su piel, algo dentro de ella le decía: vete, corre, vete, aquí hay peligro. Y Lucas también sentía un sentimiento similar, pero su espíritu explorador y la arenga de Alejandro de seguir investigando para poder descubrir qué había detrás de todas esas manifestaciones, hicieron a los chicos quedarse y continuar. De repente, un grito desgarrador resonó en los pasillos. Los tres jóvenes se estremecieron y la aventura dejaba de ser una aventura urbana como muchas otras que habían tenido. Las pulsaciones aumentaron descontroladamente en los chicos. Unos pasos de tacones comenzaron a escucharse, eran unas pisadas fuertes e incesantes sobre aquel piso de madera y parecía que esos tacones subían las escaleras. Esto hizo que los tres jóvenes ya no aguantaran más, aunque intentaron mantenerse estoicos y tranquilos.
Era más porque el terror los había invadido y paralizado, estaban tiesos de miedo, incluso se les comenzaba a ir el aire y a sentir que les bajaba la presión. Lucas fue el primero en poder mover sus pies, pero por el miedo que sentía le costaba mucho trabajo el hacerlo. En eso, antes de poder salir hacia una puerta desde el pasillo donde estaban, Lucas fue testigo de la visión más escalofriante de su vida entera. Ahí estaban aquellas formas, unas siluetas oscuras estaban frente a él, esas siluetas eran más negras que la noche misma. ¿Qué eran? Era lo peor que podía ser en ese momento, eran brujas reales, que habían aparecido frente a ellos. Eran lo que parecía ser tres supuestas mujeres horribles, con vestimentas negras que apenas se alcanzaban a distinguir, pero más que vestimenta parecía una especie de pelaje como si fueran animales, y tenían rostros deformes que no podían verse muy bien, rostros inexpresivos con ojos completamente blancos y vacíos, aunque parecían salirse de sus cuencos, que emanaban paradójicamente una oscuridad profunda y abrumadora. Los chicos estaban espantados, pero fue su instinto de supervivencia lo que hizo que sus cuerpos se movieran casi como si fueran autómatas, así como lo había hecho al principio Lucas. Carolina gritaba mientras corría esperando que esto, como un mero reflejo, le ayudara para salvar su vida, manteniendo esa acción buscando que pudiera ahuyentar a esas abominaciones que venían detrás suyo. Alejandro y Lucas también corrían buscando la salida, pero sentían una pesadez que los hacía sofocarse, y sus piernas las sentían como si se hicieran gelatina, y entonces corrían, pero sentían que en cualquier momento iban a caer desmayados. Aquellas cosas, las brujas comenzaron a perseguir a los jóvenes, riendo siniestramente, burlonamente, mientras los acorralaban en una habitación pequeña y lúgubre. Era la más oscura de todas las habitaciones en ese momento, en todo ese horrible lugar que se había convertido en la peor de las pesadillas. Aterrorizados, Lucas, Carolina y Alejandro intentaron escapar de nuevo con lo último que les quedaba, pero esas entidades espeluznantes eran dominantes y demostraron que solo con su presencia todo el ambiente de aquel lugar se volvía pesado. Era difícil respirar, era para los chicos como la sensación que atormenta a los claustrofóbicos, como estar dentro de una oscura caja varios metros bajo tierra. Eso era lo que sentían en ese momento, tanto Carolina, como Alejandro y también Lucas. Las brujas abrían sus oscuras bocas, y cuando las abrían se escuchaban lamentos, alaridos espantosos, inclusive llantos como de bebés. Aquello era el pandemonium. Era un infierno que podría terminar con la cordura de cualquiera, podría hacer pedazos la mente de cualquiera, y los tres jóvenes eran víctimas de todo eso. Habrá sido un momento que se convirtió en un suplicio eterno, impidiendo cualquier intento de liberarse. Los tres ya estaban condenados. Esa era una celebración para aquellas horribles cosas que parecían sedientas de algo. No había más que malicia en lo que esas brujas hacían. Eran como unas bestias jugando con sus presas, deleitándose con el miedo y el sufrimiento de los jóvenes. La pesadilla continuó durante horas interminables. Las brujas sometieron a Lucas, Carolina y Alejandro a torturas inenarrables, tanto físicas como mentales. Los jóvenes, desesperados, se dieron cuenta de que no había forma de terminar con esa realidad infernal que estaban viviendo, y mucho menos había forma de escapar de ese lugar maldito. Toda esperanza se había ido. Finalmente, las brujas consumaron su malévola acción y el destino de Carolina, Alejandro y Lucas. Se llevaron a los jóvenes a un oscuro calabozo en el sótano de la mansión, donde su sufrimiento alcanzó límites inimaginables, tanto que no se podrían describir. Los gritos y lamentos de los amigos resonaron en los pasillos, pero nadie pudo ayudarlos. Tiempo después la historia de los tres jóvenes exploradores urbanos se convirtió en leyenda en el pueblo. Los rumores sobre la mansión y las brujas se extendieron, disuadiendo a cualquier valiente que se atreviera a acercarse. Los recuerdos de Lucas, Carolina y Alejandro fueron consumidos por aquella ominosa mansión. Pasó el tiempo y sus cuerpos jamás pudieron ser encontrados. Solo quedaron las palabras y relatos de algunos habitantes de los alrededores quienes habían intentado advertir a los chicos de no entrar, y como en otras ocasiones, ellos no hicieron caso y encontraron su final.
pero su trágico final permaneció como un recordatorio aterrador de los peligros que acechaban en las sombras. Así termina la historia, sin un final feliz ni una redención para los tres amigos que sirvieron como sacrificio a aquellas oscuras entidades que seguirán acechando por las noches a todo incauto descuidado que ignore las insaciables fauces de la oscuridad.